«Martín, no lo hagas», gritó el padre Lorenzo, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Esa mujer te ha mentido sobre quién es realmente». La lluvia caía como lanzas oscuras contra la tierra embarrada. Martín Salazar permanecía inmóvil frente a la puerta de su casa, el cabello plateado pegado a su frente, sus manos curtidas aferradas a los hombros temblorosos de Elena. Detrás del sacerdote, las sombras de varios hombres a caballo se movían como fantasmas entre los relámpagos. «No me importa quién fue», respondió Martín, su voz profunda y firme. «Solo me importa quién es ahora». Elena temblaba contra su pecho, sus dedos aferrando la camisa empapada de él. Sus ojos oscuros miraban hacia las figuras que aguardaban en la oscuridad como jueces silenciosos. Pero esta historia no comenzó en aquella noche tempestuosa. Comenzó 6 semanas antes, en otra tarde lluviosa de otoño. El cielo sobre San Miguel del Valle había adoptado el color del plomo fundido cuando Martín guiaba su vieja carreta por el camino embarrado desde el pueblo hacia su finca. Las ruedas crujían con cada revolución, hundiéndose en el barro. Octubre terminaba, y con él las últimas esperanzas de un otoño generoso. A sus 45 años, Martín conocía el tacto de las riendas mejor que cualquier otra cosa. 3 años habían pasado desde que María y su pequeño Tomás yacían bajo la tierra del cementerio, desde que el carro volcado y las aguas crecidas del río habían vaciado su mundo. 3 años de rutina, levantarse antes del alba, trabajar hasta el agotamiento, dormir cuando la oscuridad lo vencía, repetir. La tierra no esperaba por el dolor humano. La lluvia comenzó suave. Luego el cielo se abrió sin advertencia. En minutos, cortinas grises de agua reducían la visibilidad a apenas unos metros. Martín levantó el cuello de su chaqueta, maldiciendo por lo bajo. Había gastado demasiado en herramientas nuevas, pero las viejas estaban rotas. Su bolsa de cuero colgaba casi vacía ahora. El camino describía una curva alrededor de la antigua Posada Mendoza, abandonada desde que la ruta principal cambió. Martín había pasado por allí cientos de veces. Siempre estaba vacía, pero no ese día. Una figura solitaria permanecía bajo el alero de ruido. Una mujer con ropas que alguna vez fueron decentes, ahora empapadas y pegadas a un cuerpo peligrosamente delgado. Su cabello oscuro se adhería a su rostro en mechones pesados. No tenía protección contra la tormenta. Frente a ella, sobre un cajón de madera, había ramos de flores que la lluvia destruía sin piedad. Margaritas mustias, rosas que perdían su color, claveles convirtiéndose en masa informe. La mujer se abrazaba a sí misma, temblando violentamente. Sus labios se movían, contando cada carreta, cada persona que pasaba sin mirarla. Martín reconoció la desesperación. Estaba en su postura rígida, en sus manos pálidas intentando ajustar las flores, en cómo sus hombros se curvaban como protegiendo algo vital. Era la misma desesperación que había visto en su propio reflejo después de perder a su familia. Algo en su pecho se contrajo, tiró de las riendas. Cuervo, su caballo, se detuvo con un resoplido de protesta. Martín descendió, sus botas hundiéndose en el barro. «¡Señora!», llamó sobre el rugido de la tormenta. Ella levantó la vista. Martín sintió el impacto de aquellos ojos, oscuros, profundos, con una inteligencia que contrastaba brutalmente con su situación. No era joven, tal vez 30 y tantos, pero había belleza tallada por el sufrimiento. «Buenas tardes, señor», respondió, su voz clara y educada, demasiado refinada para una vendedora callejera. «¿Puedo ofrecerle algunas flores?» «¿Cuánto por todas las flores?» Ella parpadeó confundida. «Señor, están casi muertas. La lluvia las ha arruinado. No valen...» «Me gustan las flores», interrumpió Martín. María había amado las flores. Su jardín había sido su orgullo. Cada primavera una explosión de colores que él había dejado morir, porque no podía soportar verlo sin ella. «¿Cuánto?» Ella mencionó una cifra pequeña. Martín sacó su bolsa, consciente de que era más de lo que debería gastar.
Las monedas representaban comida para 2 semanas. Las colocó en su mano. Sus dedos se rozaron y sintió el hielo de su piel. «Señor, esto es demasiado. Quédese con el cambio», dijo, recogiendo los ramos empapados. «Hace demasiado frío para estar aquí afuera». Ella lo miraba con una mezcla de gratitud y sorpresa, como si la bondad fuera algo extraño en su mundo. «Gracias», susurró. «No sabe lo que esto significa». Comenzó a doblar su cajón con movimientos rígidos. Martín ya subía a la carreta cuando escuchó el golpe sordo. La mujer había caído al barro. En 2 zancadas estaba junto a ella. La giró con cuidado. Su rostro estaba pálido como cera, los labios azulados, inconsciente. Cuando tocó su frente, ardía con fiebre. «Maldita sea», murmuró. No lo pensó. La levantó, sorprendido por lo poco que pesaba. Huesos y determinación, nada más. La colocó en la carreta cubriéndola con su manta. Instó a Cuervo a galopar. El camino a la finca nunca había parecido tan largo. La casa de Martín no era grande, pero había sido construida con amor. 2 habitaciones, cocina espaciosa, salón con chimenea y ese viejo piano que María había heredado. 3 años de silencio habían convertido las paredes en testigos mudos de una vida que continuaba por inercia. Llevó a la mujer adentro, la dejó en el sofá. Encendió fuego en la chimenea con manos expertas. Las llamas cobraron vida, arrojando sombras danzantes. Necesitaba calor. Necesitaba calor desesperadamente. Fue al armario de María. El olor a lavanda lo golpeó cuando abrió las puertas. Sus manos temblaron al sacar un camisón de algodón. Regresó y cambió a la mujer con eficiencia impersonal, manteniendo sus ojos apartados. Su piel estaba helada donde no ardía con fiebre. La llevó al dormitorio de huéspedes, el cuarto que había sido de Tomás. El cuarto cerrado durante 3 años. La cubrió con todas las mantas disponibles. En la cocina preparó té de hierbas, manzanilla, menta, miel. Hizo compresas frías del pozo. Durante toda la noche, mientras la tormenta aullaba afuera, Martín vigiló. Cambiaba las compresas cada media hora, obligaba pequeños sorbos de té entre sus labios cuando estaba semiconsciente, verificaba su respiración. El mundo se redujo a ese cuarto, esa cama, esa mujer que no conocía, pero que no podía dejar morir. En algún momento antes del amanecer, cuando las nubes comenzaban a mostrar el primer indicio de luz gris, ella abrió los ojos. «¿Dónde?». Su voz era un susurro áspero. «Está a salvo», respondió Martín desde la silla junto a la cama. «En mi casa». Se desmayó en el pueblo. Ella trató de incorporarse, pero él la detuvo con un gesto suave. «Tiene fiebre. Necesita descansar». Ella lo miró durante un largo momento. Había miedo en sus ojos, desconfianza, pero también un cansancio tan profundo que Martín sintió su propio agotamiento reflejado allí. «No tengo cómo pagarle», dijo finalmente. «No pedí pago». «¿Por qué?». La pregunta salió cargada de confusión genuina. «¿Por qué ayudar a una extraña?». Martín miró hacia la ventana, donde las primeras luces del alba pintaban el cielo de rosa y violeta. «Porque alguien debería, y porque las flores...». Mi esposa amaba las flores. Algo cambió en la expresión de ella, una grieta en esa armadura de dignidad desesperada. «¿Amaba? Murió hace 3 años, ella y mi hijo. Lo siento». Y sonaba genuino, ese dolor ajeno reconociendo el propio. El silencio se instaló entre ellos, del tipo que comparten 2 personas que han conocido la pérdida. Afuera el mundo despertaba. Gallos cantaban en la distancia, agua de lluvia goteaba de los aleros. «Me llamo Elena», dijo ella. «Solo Elena». Martín asintió, aceptando la omisión deliberada de un apellido. «Martín Salazar». «Bienvenida a mi humilde hogar, Elena». Por primera vez, ella sonrió. Era pequeña, frágil como las flores que había vendido, pero estaba allí. Y algo en el pecho de Martín, algo que creía muerto y enterrado, se movió levemente, como un brote abriéndose paso a través de la tierra congelada del invierno.
La luz del amanecer entraba por la ventana ahora, iluminando el rostro de Elena con una suavidad dorada. Tenía ojeras profundas, mejillas hundidas, pero sus ojos brillaban con una determinación férrea que contrastaba con su fragilidad física. «No puedo quedarme sin hacer nada», dijo, su voz ganando fuerza. «Cuando me recupere, trabajaré. Puedo cocinar, limpiar, ayudar en lo que necesite. No soy una carga inútil». Había orgullo en esas palabras, una negativa a ser objeto de caridad. Martín lo entendía. Él había sentido lo mismo cuando los vecinos intentaron ayudarlo después del accidente. «Ya veremos cuando esté mejor», respondió simplemente. «Por ahora descanse». Se levantó para salir, pero la voz de ella lo detuvo. «Señor Salazar, Martín, gracias. No solo por esto. Gracias por verme cuando todos los demás miraban hacia otro lado». Él se giró. Sus ojos se encontraron y en ese momento, sin palabras, se estableció algo. No un acuerdo formal, no una promesa explícita, pero sí un entendimiento mutuo. Dos almas heridas reconociéndose en la tormenta. «Descanse, Elena», dijo suavemente. «Mañana será otro día». Cerró la puerta tras él, dejándola en la suave luz del amanecer. En el salón el fuego crepitaba bajo, las llamas reducidas a brasas naranjas. Martín se sentó en su silla junto a la chimenea, la misma donde había pasado innumerables noches solitarias. Pero esta noche había sido diferente. Por primera vez en 3 años, la casa no se sentía como una tumba vacía. Había alguien más respirando entre estas paredes, alguien más cuyo corazón latía en sincronía con el suyo. Martín cerró los ojos, agotado pero extrañamente en paz. Afuera, el sol comenzaba a quemar las nubes de tormenta. Un nuevo día nacía, trayendo consigo posibilidades que él había dejado de imaginar. En el dormitorio de huéspedes, Elena yacía despierta, mirando el techo de madera. Sus dedos tocaban el tejido suave del camisón que no era suyo, en una casa que no conocía, salvada por un hombre que no tenía razón para cuidar de ella. Las lágrimas corrieron por sus sienes, silenciosas y calientes, lágrimas de alivio, de gratitud, pero también de miedo, porque sabía que no podía esconderse para siempre. Su pasado la encontraría eventualmente, pero por ahora, por este momento fugaz, estaba a salvo, y eso tendría que ser suficiente. 3 días después, Elena bajó las escaleras por primera vez desde su llegada. Martín estaba en la cocina preparando un desayuno simple: pan negro, queso duro, café amargo. Levantó la vista cuando la escuchó, sorprendido de verla de pie. Todavía estaba pálida, pero el tinte azulado había desaparecido de sus labios y sus ojos tenían un brillo de vida que no estaba allí antes. «Debería estar en cama», dijo él, dejando el cuchillo sobre la tabla de madera. «He estado en cama suficiente tiempo», respondió Elena, aferrándose al marco de la puerta para mantener el equilibrio. El camisón de María le quedaba grande, colgando de sus hombros delgados como un vestido de niña. «No soy una inválida». Había determinación en su voz, ese mismo orgullo feroz que Martín había detectado el primer día. Se movió hacia ella, listo para sostenerla si se tambaleaba, pero Elena caminó sola hasta la mesa y se sentó con cuidado, como si sus piernas fueran de cristal que podría romperse en cualquier momento. «Café», dijo Martín, colocando una taza humeante frente a ella. «Y necesita comer algo más que caldo». Elena envolvió sus manos alrededor de la taza, absorbiendo el calor. Tomó un sorbo. Hizo una mueca ante la amargura, pero bebió de todos modos. Martín cortó pan y queso, deslizando el plato hacia ella. La observó comer con pequeños bocados deliberados, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo procesar alimentos sólidos y tuviera que reaprender. «Señor Salazar». «Martín», la corrigió. «Martín», repitió ella, su acento dándole al nombre una musicalidad que no tenía cuando él lo pronunciaba. «Necesito hablar con usted sobre mi situación». Él se sentó frente a ella, esperando.
La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas estrellas. «No tengo dinero», comenzó Elena, su voz firme a pesar de la vergüenza que coloreaba sus mejillas. «No tengo familia que pueda ayudarme, no tengo lugar a donde ir, pero tampoco soy una mendiga que acepta caridad sin dar nada a cambio». «No pedí». «Lo sé», interrumpió ella. «Pero yo necesito ofrecer, necesito...» Buscó las palabras correctas. «Necesito tener un propósito. Déjeme trabajar para usted. Cocinaré, limpiaré, ayudaré en lo que haga falta. A cambio de techo y comida, nada más». Martín estudió su rostro. Había desesperación allí, sí, pero también dignidad. Esta mujer había caído bajo, pero no estaba rota. Había acero en su columna vertebral, forjado por experiencias que él solo podía imaginar. «¿Sabe cocinar?», preguntó finalmente. «Sí, y sé leer, escribir, hacer cuentas. Sé coser, bordar, cuidar de animales. Fui...» Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar demasiado. «Recibí educación». Eso era obvio. Todo en ella, desde su dicción perfecta hasta la forma en que sostenía la taza de café, hablaba de una crianza que no correspondía con una vendedora de flores callejera, pero Martín no preguntó. Todos tenían derecho a sus secretos. «Está bien», dijo simplemente. «Puede quedarse mientras lo necesite, trabajar si quiere, pero primero necesita recuperar fuerzas». Algo en la expresión de Elena se suavizó. No exactamente alivio, sino algo más profundo. Reconocimiento, quizás, de que había encontrado un puerto seguro en medio de la tormenta de su vida. «Gracias», susurró. «No olvidaré esto». Los primeros días fueron una danza cautelosa de dos personas, aprendiendo a compartir un espacio que había sido del dominio solitario de uno. Elena se movía por la casa con cuidado, tocando las cosas con reverencia, como si temiera romper algo valioso. Martín la observaba desde la distancia, notando cosas. Notó cómo ella se detenía frente al piano, sus dedos acariciando las teclas cubiertas de polvo sin presionarlas, una expresión de anhelo en su rostro. Notó cómo organizaba la cocina con una eficiencia que hablaba de años de práctica, cada utensilio encontrando su lugar lógico. Notó cómo cantaba mientras trabajaba, melodías suaves en un idioma que Martín no reconoció, su voz clara y entrenada. Notó sobre todo cómo evitaba hablar de su pasado. Una semana después de su llegada, Martín regresó del campo al atardecer y encontró la casa transformada. Las ventanas brillaban limpias por primera vez en meses. El olor a pan recién horneado llenaba el aire. La mesa estaba puesta con más cuidado del que él había visto desde que María vivía. Y Elena estaba en la cocina, su cabello recogido en una trenza simple, mejillas sonrojadas por el calor de la estufa, preparando una cena que hacía que el estómago de Martín rugiera de anticipación. «Espero que le guste el estofado», dijo ella sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. «Encontré vegetales en el sótano y usé un poco de la carne salada. Si fui demasiado atrevida...» «Huele maravilloso», interrumpió Martín, sorprendiéndose a sí mismo con la emoción en su voz. «Hace tiempo que nadie cocina así en esta casa». Elena se giró, una cuchara de madera en la mano. Le sonrió y Martín sintió algo moverse en su pecho. No era el amor que había sentido por María, eso era sagrado y único, pero era algo, una calidez, una apertura, una posibilidad. «Siéntese», dijo ella. «La comida está lista». Cenaron juntos mientras la luz del día se desvanecía y las velas proyectaban sombras suaves en las paredes. Elena le contó sobre su día. Había limpiado las habitaciones, remendado cortinas rasgadas, alimentado a las gallinas que Martín había estado descuidando. Él le habló del campo, de las tierras que necesitaban atención antes del invierno, de Cuervo, que estaba envejeciendo pero todavía era fuerte. Era conversación simple, doméstica, ordinaria, y precisamente por eso era extraordinaria.
Por primera vez en 3 años, Martín no cenaba en silencio sepulcral, masticando comida sin sabor mientras los fantasmas lo observaban desde las esquinas. ¿Tocaba?, preguntó Elena de repente, señalando hacia el piano en el salón. «Mi esposa», respondió Martín, el dolor familiar apretando su garganta. Tocaba hermosamente. Cada tarde, después de poner a dormir a Tomás, tocaba. Llenaba toda la casa con música. Y después nadie lo ha tocado. No puedo. No sé cómo. Elena asintió lentamente, comprensión en sus ojos. ¿Puedo?, preguntó suavemente. No ahora, pero algún día, cuando esté listo. Los instrumentos no deberían estar en silencio. Se vuelven tristes. Martín la miró por un largo momento. Parte de él quería decir que no, que el piano era de María y siempre lo sería. Pero otra parte, una parte que estaba empezando a despertar después de un largo sueño, quería escuchar música en esta casa nuevamente. Algún día, dijo finalmente, cuando esté lista. Los días se convirtieron en semanas. El otoño profundizaba su agarre sobre la tierra, pintando los árboles de dorado y carmesí antes de arrancarles las hojas. Martín trabajaba la tierra con renovada energía, sabiendo que alguien lo esperaba en casa. Elena transformaba la propiedad poco a poco. El jardín de María, salvaje y descuidado, comenzaba a mostrar signos de atención. Las gallinas ponían más huevos. La casa brillaba. Pero más que eso, había conversación. Había risas ocasionales. Había momentos al atardecer cuando se sentaban juntos en el porche, mirando el sol hundirse detrás de las montañas, y simplemente existían en la compañía del otro sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Una tarde, cuando Martín regresaba del pueblo con provisiones, se detuvo en la colina que daba vista a su propiedad. Desde allí podía ver la casa, con humo saliendo de la chimenea. Vio a Elena en el jardín, agachada entre las plantas, sus manos en la tierra. Vio a Cuervo pastando tranquilamente en el prado. Vio su vida, y por primera vez en 3 años no parecía vacía. Pero San Miguel del Valle era un pueblo pequeño, y la gente en pueblos pequeños notaba las cosas. Notaban cuando un viudo solitario de repente tenía una mujer viviendo en su casa. Notaban cuando esa mujer era misteriosa, sin apellido conocido, sin historia verificable. En la tienda del pueblo, mientras compraba harina y sal, Martín escuchó los susurros. La señora Ramírez, cuya lengua era más afilada que los cuchillos de su marido, no se molestó en bajar la voz. «Viviendo juntos sin estar casados», dijo a su prima lo suficientemente alto para que todos en la tienda oyeran. «Es una vergüenza. ¿Y ella quién es? ¿De dónde vino? Nadie sabe nada de ella. Tal vez sea una... Ya sabes», respondió la prima con un susurro exagerado. «Una de esas mujeres». Martín dejó caer las monedas en el mostrador con más fuerza de la necesaria. El tendero, el viejo Ramón, le lanzó una mirada de disculpa, pero no dijo nada. En pueblos pequeños, uno no se metía en los chismes de las mujeres si valoraba su paz. En el camino de regreso, Martín se encontró con el padre Lorenzo, el sacerdote del pueblo. Era un hombre mayor, con ojos amables y una paciencia infinita para los pecados humanos. «Martín, hijo», llamó el padre, deteniéndose a su lado. «¿Cómo estás?» «Bien, padre. He escuchado que tienes compañía en casa». Martín se tensó, preparándose para un sermón sobre la moralidad y las apariencias. «Es una trabajadora. Nada más». El padre Lorenzo lo estudió con esos ojos que parecían ver directamente al alma. «No estoy aquí para juzgar, hijo. Estoy aquí para recordarte que la gente habla. Y algunas de esas personas pueden no ser tan comprensivas como yo. Ten cuidado, protege tu reputación y la de ella. Ella no ha hecho nada malo, lo sé. Pero el mundo rara vez se preocupa por la verdad cuando los rumores son más interesantes». Esa noche, Martín le habló a Elena sobre los chismes. Ella escuchó en silencio, sus manos quietas en su regazo, su rostro inexpresivo. «¿Puedo irme?»,
dijo finalmente. No quiero causarle problemas. No, la respuesta fue automática, feroz. Esta es su casa ahora también. Que hablen. Siempre han hablado. Pero algo había cambiado. Una sombra había caído sobre su pequeña paz. Elena se volvió más reservada, más cuidadosa. Evitaba ir al pueblo con él. Se aseguraba de que los vecinos que ocasionalmente pasaban vieran que había habitaciones separadas, vidas separadas. Y entonces llegó el día de la fiesta del pueblo. Era la celebración anual de la cosecha, un evento que todo San Miguel del Valle esperaba. Había música, comida, baile. Martín normalmente no asistía, no desde el accidente, pero este año Elena lo convenció. «Necesita salir», dijo ella. «Necesita recordar que hay vida fuera de estas paredes. Vaya, yo estaré bien aquí. Venga conmigo». Elena vaciló, indecisión peleando con deseo en su rostro. «No creo que sea buena idea. Por favor». Y Martín se sorprendió de cuánto lo deseaba, cuánto quería mostrarle este pequeño pedazo de su mundo, ver su rostro iluminarse con música y alegría. «Venga conmigo». Finalmente, ella aceptó. La plaza del pueblo estaba transformada. Guirnaldas de colores colgaban entre los edificios. Mesas largas se doblaban bajo el peso de la comida. Un grupo de músicos tocaba melodías alegres que hacían que los pies quisieran bailar. Había risas, conversaciones, el ruido caótico y hermoso de una comunidad celebrando. Martín y Elena entraron juntos, y las conversaciones se detuvieron como olas muriendo en la playa. Todos los ojos se volvieron hacia ellos, algunos con curiosidad, algunos con desaprobación, algunos con algo más oscuro. Elena se tensó a su lado, pero mantuvo la cabeza alta. Había dignidad en su postura, una elegancia innata que ninguna cantidad de ropa simple podía ocultar. Martín sintió un brote de orgullo. Esta mujer, quien había vendido flores bajo la lluvia, quien había estado al borde de la muerte, caminaba como una reina. «Martín», llamó una voz familiar. Era don Fernando, uno de los granjeros más respetados del área. «Me alegra verte aquí, y esta debe ser tu ayudante». La pausa antes de ayudante fue deliberada. Martín la ignoró. «Esta es Elena». Elena, don Fernando y su esposa, doña Carmen. Intercambiaron cortesías superficiales. Otros se acercaron, algunos genuinamente amables, otros meramente curiosos. Elena manejaba cada encuentro con gracia, respondiendo preguntas sin revelar nada, sonriendo sin comprometerse. La música cambió a algo más lento, más romántico. Parejas se movieron hacia el espacio improvisado de baile. Martín extendió su mano hacia Elena. «¿Baila?» Ella lo miró, sorpresa en sus ojos. «Hace mucho tiempo que no bailo». «Yo tampoco». Rieron. Y fue la cosa más natural del mundo cuando ella puso su mano en la de él. Fueron torpes al principio, pisándose los pies, buscando el ritmo. Pero luego encontraron su paso, moviéndose juntos como si hubieran estado bailando años. Martín sintió el calor de su mano en la suya, el peso leve de su otra mano en su hombro. Olía a jabón simple y al pan que había horneado esa mañana. Su cabello recogido con horquillas que había encontrado en el cajón de María capturaba la luz de las antorchas. «Gracias», susurró ella, «por traerme, por no esconderse de mí». «¿Por qué me daría las gracias por eso?» «Porque muchos lo harían. Soy un escándalo esperando explotar en su vida ordenada». Mi vida no era ordenada, era vacía. Hay una diferencia. Ella levantó la vista hacia él y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento, una posibilidad, el principio de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. La música terminó. Se separaron lentamente, casi a regañadientes, y fue entonces cuando Martín vio las carretas. 3 carruajes elegantes entraban en la plaza, completamente fuera de lugar en este pueblo simple. Caballos magníficos, arneses de cuero fino, metal pulido que brillaba bajo las antorchas. Gente rica, pensó Martín, muy rica. Elena se había congelado a su lado,
todo el color drenándose de su rostro. —¿Qué pasa? —preguntó él. —Necesito irme. Su voz era apenas un susurro. —Necesito irme ahora. Pero era demasiado tarde. Un hombre descendió del primer carruaje, alto, distinguido, con cabello plateado y ropas que costaban más que lo que Martín ganaba en un año. Sus ojos barrieron la multitud con el tipo de arrogancia que viene de generaciones de riqueza y poder. Y luego sus ojos encontraron a Helena. Algo cambió en su expresión: sorpresa, incredulidad y luego rabia fría. —Helena. Su voz retumbó por la plaza silenciando conversaciones. —Helena Montero. El apellido cayó como una piedra en agua quieta. Helena Montero. La gente susurraba reconociendo el nombre. Los Montero eran una de las familias más ricas de la región. Terratenientes, aristócratas. Helena apretó la mano de Martín con fuerza suficiente para doler. Y en ese momento, Martín supo que su pequeña paz había terminado. La tormenta que Helena había estado huyendo, finalmente la había alcanzado. Y los arrastraría a ambos. El silencio que cayó sobre la plaza era tan denso que Martín podía escuchar el crepitar de las antorchas, el resoplido nervioso de los caballos, el latido acelerado de su propio corazón. Don Alfonso Montero permanecía junto a su carruaje como un juez pronunciando sentencia, su mirada clavada en Helena con una mezcla de furia y algo que Martín no supo identificar inmediatamente. Alivio, triunfo. Helena no se movió. Su mano todavía aferraba la de Martín, pero todo su cuerpo se había vuelto rígido como piedra. Martín sintió el temblor que la recorría, tan fino que nadie más podría notarlo, pero él lo sentía porque sus dedos estaban entrelazados con los de ella. —¿No vas a saludar a tu padre? La voz de don Alfonso atravesó la distancia entre ellos como un látigo. —Padre. La palabra golpeó a Martín en el estómago. Helena era hija de don Alfonso Montero, uno de los hombres más ricos y poderosos de toda la región, y ella había estado vendiendo flores bajo la lluvia, muriendo de hambre y frío, mientras su padre vivía en una mansión rodeada de lujo. —Padre —dijo Helena finalmente, su voz apenas audible pero firme. Soltó la mano de Martín y dio un paso adelante, la barbilla levantada con una dignidad que cortaba como vidrio. —No esperaba verte aquí. Evidentemente, don Alfonso descendió los últimos escalones del carruaje, sus botas de cuero fino golpeando la tierra del pueblo con autoridad. —De otro modo, no estarías haciendo un espectáculo de ti misma en esta celebración. Otro hombre descendió del segundo carruaje, más joven, tal vez 40 años, vestido con elegancia, pero sin el porte aristocrático de don Alfonso. Había algo calculador en sus ojos mientras observaba a Helena, algo que hizo que los instintos de Martín se erizaran como los de un animal ante un depredador. —Helena —dijo el hombre, su voz suave pero con un filo escondido—, has estado esquiva. Te hemos buscado por meses. Ricardo. Helena pronunció el nombre como si fuera veneno. No me estaba escondiendo. Simplemente no quería ser encontrada. Hay una diferencia. Ricardo Valenzuela, entendió Martín de las murmuraciones que comenzaban a crecer alrededor de ellos. Abogado de la familia Montero, rico por derecho propio, y según los susurros, el hombre que don Alfonso había elegido para casarse con Helena. —Helena, es hora de volver a casa —dijo don Alfonso, ignorando completamente a Martín y a todos los demás, como si fueran meros decorados sin importancia. Has tenido tu aventura, pero esto ha ido demasiado lejos. Estás enferma, claramente mal alimentada. Necesitas atención médica adecuada, ropa decente. Estoy perfectamente bien —interrumpió Helena. —¿Perfectamente bien? La voz de don Alfonso subió un octavo. —¿Viviendo como una sirvienta en la casa de un granjero? —¿Tú? ¿Una Montero? La multitud reaccionó como si les hubieran dado una bofetada colectiva. Martín sintió sus miradas girando hacia él, evaluándolo. Un granjero viudo, ordinario, pobre comparado con los Montero.
¿Qué estaba haciendo la hija de don Alfonso en su casa? Martín dio un paso adelante colocándose junto a Elena. «Señorita Elena es bienvenida en mi casa mientras lo desee», dijo, su voz tranquila pero firme. «Como huésped o como trabajadora, esa es su elección, no la mía ni la de usted». Don Alfonso finalmente lo miró, y Martín sintió el peso de esa mirada como hielo arrastrándose por su columna. Había desprecio allí, pero también algo más peligroso: consideración. Como un hombre calculando cuánto costaría eliminar un obstáculo. «¿Y tú eres?», preguntó don Alfonso, aunque claramente ya sabía la respuesta. «Martín Salazar». «El viudo», dijo Ricardo, entrando en la conversación con la suavidad de una serpiente deslizándose por la hierba. «Escuché sobre tu tragedia. Terrible. Pero no puedes pensar que esto es apropiado. Una mujer soltera viviendo con un hombre sin parentesco, sin matrimonio. Señor Valenzuela». La voz de Elena cortó como acero. «Mi vida dejó de ser tu preocupación cuando rechacé tu propuesta, y la rechazo nuevamente ahora». Un murmullo recorrió la multitud. Esta era información nueva, jugosa. La hija de Montero rechazando a Ricardo Valenzuela, un partido que cualquier familia consideraría excelente. Ricardo sonrió, pero no alcanzó sus ojos. «Estabas emocionada cuando rechazaste mi propuesta. No estabas pensando claramente. Tu padre y yo hemos sido pacientes, esperando que recuperaras la sensatez. Nunca la perdí». Don Alfonso levantó una mano, silenciando efectivamente a Ricardo. «Suficiente, Elena, estás regresando a casa esta noche. No es una petición». «Soy mayor de edad», respondió Elena. «Tengo derecho a elegir mi propia vida». «¿Elegir?». La risa de don Alfonso fue amarga. «¿Elegir pobreza sobre comodidad? ¿Elegir trabajar como sirvienta cuando podrías tener sirvientes? Tu madre debe estar revolcándose en su tumba». Algo cambió en el rostro de Elena. Dolor, agudo y profundo, cruzó sus rasgos antes de que pudiera esconderlo. «No menciones a mi madre». Su voz temblaba ahora. «No tienes derecho». «Tengo todo el derecho. Era mi esposa, a quien mantuviste prisionera en una jaula dorada». El silencio se volvió absoluto. Nadie se atrevía a respirar. Martín vio a don Fernando y otros hombres del pueblo alejarse discretamente, no queriendo involucrarse en asuntos de familias poderosas. Solo el padre Lorenzo permaneció cerca, observando con preocupación. Don Alfonso dio un paso hacia Elena, y Martín se movió instintivamente entre ellos. No era un hombre grande, no como algunos de los trabajadores que conocía, pero había fuerza en sus brazos por años de trabajo duro y protección en su postura. «Apártate, granjero», dijo don Alfonso, su voz peligrosamente baja. «Esto no te concierne». «Todo lo que concierne a Elena me concierne», respondió Martín, sorprendiéndose a sí mismo con la verdad de esas palabras. Ricardo se acercó entonces, su mano descansando casualmente en el bastón que llevaba. No era solo un bastón, Martín se dio cuenta. Era un arma, el tipo que los caballeros usaban cuando querían mantener las apariencias, pero estar preparados para la violencia. «Señor Salazar», dijo Ricardo con falsa amabilidad, «entiendo que has mostrado hospitalidad a Elena. Eso es admirable. Permíteme compensarte por tus molestias». Sacó una bolsa de cuero, pesada con monedas. La arrojó a los pies de Martín. El sonido del metal golpeando la tierra fue insultante en su obviedad. «Eso debería cubrir cualquier gasto», continuó Ricardo, «y tal vez un poco más por tu discreción». Martín miró la bolsa. Había más dinero allí del que había visto en años. Podría pagar deudas, comprar nuevas herramientas, asegurar su futuro contra inviernos duros. Todo lo que tenía que hacer era dar un paso atrás y dejar que se llevaran a Elena. Se agachó lentamente. Todos observaban. Recogió la bolsa sintiendo su peso. Luego, con un movimiento fluido, la arrojó de vuelta a los pies de Ricardo. «No», dijo simplemente. La cara de Ricardo se endureció. «Estás cometiendo un error. Tal vez».
pero es mi error para cometer. Don Alfonso exhaló con fuerza, frustración finalmente rompiendo su compostura aristocrática. Muy bien, si así quieres jugar, se giró hacia Elena. Tienes 24 horas para presentarte en casa. Si no lo haces, te desheredo completamente. Sin herencia, sin nombre, sin familia. Serás nadie. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ser nadie? Elena levantó la barbilla. Ya soy alguien, padre. Tal vez no la persona que querías que fuera, pero soy alguien. Don Alfonso la miró durante un largo momento. Había algo en sus ojos, algo que podría haber sido dolor si Martín no supiera mejor. Luego, sin otra palabra, subió de vuelta a su carruaje. Ricardo lo siguió, pero se detuvo antes de entrar. «Elena», llamó, «esta no es la última vez que hablaremos. Hay asuntos que no conoces, asuntos sobre tu madre, asuntos que cambiarían tu perspectiva sobre muchas cosas». «No me interesa», respondió Elena, pero Martín vio la duda cruzar su rostro. Los carruajes partieron, sus ruedas levantando polvo que flotó en el aire como cenizas. Lentamente, la vida regresó a la plaza. Conversaciones se reanudaron, pero todas sobre lo que acababan de presenciar. La música comenzó de nuevo, pero sonaba discordante ahora, forzada. «Deberíamos irnos», dijo Martín en voz baja. Elena asintió, luciendo repentinamente agotada. Caminaron hacia la carreta en silencio, conscientes de todos los ojos siguiéndolos. El padre Lorenzo se acercó antes de que pudieran partir. «Martín, hijo», dijo el sacerdote, «ten cuidado. Los monteros son poderosos, no perdonan desaires». «Lo sé, padre». «¿Y tú, niña?», se giró hacia Elena. «¿Estás segura de esto? Renunciar a tu familia, a tu herencia». «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa», respondió Elena. El viaje de regreso fue largo y silencioso. Martín guiaba a Cuervo por el camino oscuro, iluminado solo por la luna que emergía entre las nubes. Elena se sentaba a su lado, envuelta en su chal, mirando hacia adelante con ojos que no veían realmente el camino. Fue solo cuando llegaron a la casa, cuando Martín encendió las lámparas y el fuego, cuando estuvieron solos en el calor del salón, que Elena finalmente habló. «Debería contarte todo», dijo, su voz pequeña. «Mereces saber en qué te has metido». Martín sirvió 2 vasos de whisky, algo que guardaba para ocasiones especiales o noches particularmente frías. Le entregó uno a Elena y se sentó frente a ella. «Solo si quieres contarlo», dijo. «No necesito conocer tu pasado para saber quién eres ahora». Elena tomó un sorbo, hizo una mueca ante el ardor, pero bebió de todos modos. «Mi madre se casó con mi padre cuando era muy joven», comenzó. «Un matrimonio arreglado, como todos en nuestra clase. Ella era dulce, amable, amaba la música y el arte. Él es un hombre que ve el mundo en términos de posesiones y poder». Tomó otro sorbo. «Mi madre me crió para ser como ella. Me enseñó a tocar piano, a leer poesía, a ver belleza en el mundo. Pero mi padre me crió para ser una herramienta, una pieza para mover en su tablero de ajedrez político. Cuando cumplí 25, decidió que era hora de casarme con Ricardo, una unión que consolidaría propiedades, poder, influencia. ¿Y tu madre? Murió cuando yo tenía 28. Enfermedad rápida, o eso dijeron, pero yo siempre sospeché que fue su corazón. Se rompió lentamente durante años, viviendo en esa casa fría con un hombre que la veía como otro mueble hermoso». Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz permaneció firme. «Después de su muerte, mi padre intensificó la presión para el matrimonio. Ricardo es como él, ¿ves? Calculador, frío. Veía en mí otra posesión, no una persona. Así que rechacé, y rechacé de nuevo, y de nuevo, hasta que mi padre dijo que si no me casaba, me desheredaría, me echaría sin nada. Así que te fuiste primero». Me fui, tomé lo poco que pude, joyas que vendí por casi nada, y huí. Pensé que podría encontrar trabajo, comenzar de nuevo, pero una mujer sola, sin referencias, sin nombre respetable, nadie me contrataría.
Así que vendí flores, y cuando eso no fue suficiente, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Martín cruzó el espacio entre ellos y se arrodilló frente a su silla, tomando sus manos en las suyas. «Elena», dijo, su voz ronca, «no me importa quién era tu padre. No me importa qué herencia perdiste. Solo me importa esto. ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres quedarte conmigo?» Ella lo miró con ojos brillantes de lágrimas. «Más de lo que he querido algo en toda mi vida. Pero Martín, no entiendes lo que eso significa. Mi padre no se detendrá. Ricardo no se detendrá. Harán tu vida imposible. Podrían destruir tu granja, tu reputación, todo. Que lo intenten», dijo Martín, y se sorprendió por la ferocidad en su propia voz. «Esta tierra ha sobrevivido peores cosas que hombres ricos con egos heridos. Y yo también». Elena soltó una risa que era medio sollozo. «Eres un tonto maravilloso, noble, probablemente». Y entonces, sin pensar, sin planear, Martín se inclinó hacia adelante y la besó. Fue suave al principio, tentativo, como si temiera que ella desapareciera si presionaba demasiado fuerte. Pero Elena respondió, sus manos subiendo para enmarcar su rostro, sus labios moviéndose contra los de él, con una urgencia que hablaba de meses de soledad, años de querer ser vista, ser amada por quien era y no por lo que representaba. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Martín apoyó su frente contra la de ella. «Quédate», susurró, «no como trabajadora, no como huésped, quédate como parte de mi vida, como la mujer que trajo luz de vuelta a esta casa oscura». «Martín, no tienes que responder ahora, solo piénsalo, porque María se fue y Tomás se fue, y he estado muerto por dentro durante 3 años. Pero tú me hiciste recordar lo que es sentir algo más que dolor». Elena lo besó de nuevo, suave y dulce. «Ya respondí», dijo contra sus labios. «Sí, 1000 veces sí». Esa noche durmieron en habitaciones separadas, todavía manteniendo las apariencias incluso en la privacidad de la casa. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Una promesa había sido hecha, un compromiso sellado con un beso que sabía a whisky y lágrimas y nuevos comienzos. Afuera, la luna brillaba sobre campos que pronto enfrentarían el invierno, y en algún lugar en la oscuridad, fuerzas se movían, planes se formaban, amenazas tomaban forma. Pero por esa noche, Martín y Elena tenían paz, tenían el uno al otro. Y eso tendría que ser suficiente para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Las semanas siguientes trajeron una ilusión de paz. Martín trabajaba los campos preparándolos para el invierno, reforzando cercas, asegurando el ganado. Elena transformaba la casa en un hogar verdadero, cortinas nuevas cosidas de telas viejas, el jardín reviviendo con sus cuidados atentos, comidas que hacían que cada día terminara con satisfacción en lugar de simple supervivencia, y por las noches se sentaban juntos. A veces hablaban, a veces simplemente existían en la compañía del otro, el fuego crepitando entre ellos como un testigo silencioso de algo que crecía más allá de las palabras. Pero la paz era frágil como hielo sobre agua corriente. Los rumores comenzaron sutilmente. Una palabra aquí, una insinuación allá. La señora Ramírez en el mercado, hablando lo suficientemente alto para que todos oyeran sobre mujeres que se hacen pasar por respetables y hombres viudos que deberían saber más. Don Fernando, quien antes había sido amable, ahora evitaba la mirada de Martín cuando se cruzaban en el camino. En la taberna del pueblo, donde Martín ocasionalmente compraba tabaco, escuchó a 2 hombres que no conocía bien discutiendo en voz baja. Se callaron cuando él entró, pero no antes de que captara fragmentos. Abandonó a su familia, robó joyas, quién sabe qué más, aprovechándose del pobre viudo. Martín apretó los puños, pero no dijo nada. Pelear contra rumores era como pelear contra el viento. Lo que no sabía era que Ricardo Valenzuela trabajaba metódicamente, como una araña tejiendo su red.
Una tarde, mientras Martín reparaba una sección del techo del granero, un hombre llegó a caballo. Vestía traje oscuro, llevaba un maletín de cuero. Tenía la mirada evaluadora de alguien que medía el mundo en términos de números y contratos. «¿Señor Martín Salazar?», preguntó, desmontando con movimientos precisos. «Sí, soy Ernesto Guzmán, del Banco Provincial de San Miguel. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente». El estómago de Martín se contrajo. Nada bueno venía de bancos enviando representantes a granjas. Entraron a la casa. Elena preparó café, sus manos temblando levemente cuando colocó las tazas en la mesa. Había aprendido a reconocer el peligro en sus diversas formas. Guzmán abrió su maletín, sacó documentos. «Señor Salazar, nuestros registros muestran que esta propiedad tiene una deuda pendiente con el banco, una hipoteca tomada por su difunta esposa hace 4 años, antes de su lamentable accidente». Martín sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. «Eso es imposible. María nunca hubiera...». «Sin embargo, aquí está su firma». Guzmán empujó un documento a través de la mesa. «Notarizada, legal. ¿Y los pagos?» «Bueno, no se ha realizado ningún pago en 3 años». Martín estudió el documento. La firma se parecía a la de María, pero algo estaba mal. Ella le hubiera dicho, nunca hubiera tomado una deuda sin consultarlo. «A menos que...». «¿Cuánto?», preguntó, su voz ronca. «Con intereses acumulados...». Guzmán hizo cálculos mentales. «Aproximadamente 2.000 pesos, una fortuna. Más de lo que Martín ganaría en 5 años buenos». Eso no puede ser correcto. Los números no mienten, señor Salazar, y me temo que el banco ha sido más que paciente. Demasiado paciente, diría yo. Pero ahora, bajo nueva administración, se nos ha instruido recuperar deudas pendientes. Elena, que había permanecido en silencio, habló repentinamente. «¿Nueva administración? ¿Quién compró el banco?». Guzmán la miró, sorpresa en sus ojos ante su tono autoritario. «El señor Ricardo Valenzuela adquirió participación mayoritaria el mes pasado, pero eso es irrelevante para la deuda». Elena y Martín intercambiaron miradas. No era irrelevante, era todo. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó Martín. 30 días para pagar la deuda completa. De lo contrario, el banco iniciará procedimientos de embargo. «Lo siento, señor Salazar, solo hago mi trabajo». Después de que Guzmán partiera, Martín se sentó en la mesa con la cabeza entre las manos. Elena se arrodilló junto a él, sus manos en sus rodillas. «Es Ricardo», dijo ella, furia y culpa mezclándose en su voz. «Esto es por mí. Falsificó la firma de tu esposa o encontró alguna deuda antigua y la infló. Está manipulando todo para forzarme a volver». «No importa por qué», respondió Martín, levantando la cabeza. «Importa que es real. Ese documento tiene sello oficial. Aunque sea falso, probar eso tomaría meses, abogados que no puedo pagar, y mientras tanto, perderías tu casa». La palabra colgó entre ellos pesada como plomo. En el pueblo, los rumores empeoraron. Ahora no eran solo sobre impropiedad, sino sobre crimen. Elena había robado de su padre. Elena era una fugitiva. Elena había hechizado al pobre Martín Salazar, nublando su juicio con trucos femeninos. Las pocas personas que todavía los saludaban dejaron de hacerlo. Las puertas se cerraban cuando Elena pasaba. En la iglesia, los domingos, la gente se movía, dejando bancos vacíos alrededor de ellos como si llevaran peste. Solo el padre Lorenzo permanecía constante, su sonrisa triste pero genuina, su bendición sincera. Una mañana, 2 semanas después de la visita de Guzmán, Elena no bajó a desayunar. Martín la encontró en la cama, pálida, su frente ardiendo con fiebre familiar. Terror helado lo atravesó. «No otra vez, no podía perder a alguien más». «Solo estoy cansada», susurró ella. «Estaré bien». Pero no estaba bien. Durante días luchó con náuseas, mareos, un agotamiento que no mejoraba con descanso. Martín preparó los tés de hierbas que conocía, cambió compresas frías. Se sentó junto a su cama como ella había estado junto a la suya esa primera noche.
Fue el padre Lorenzo quien, visitando para ver cómo estaban, observó los síntomas y habló privadamente con Martín. «Hijo», dijo el sacerdote suavemente, «no creo que sea enfermedad lo que aflige a Elena». «¿Entonces qué?» «Creo que está esperando un hijo». El mundo se detuvo. Un hijo. Elena llevaba un hijo. Su hijo. Alegría explotó en su pecho como sol rompiendo nubes de tormenta, seguida inmediatamente por terror helado. Un hijo, cuando estaban a punto de perder todo. Un hijo, cuando el mundo los condenaba. Un hijo cuando Ricardo y don Alfonso acechaban como lobos. Subió las escaleras de dos en dos. Elena estaba despierta, mirando por la ventana hacia los campos dorados por el sol de tarde. «¿Es verdad?», preguntó desde la puerta. Ella se giró, lágrimas en sus mejillas. «Iba a decírtelo. Quería estar segura primero». «¿Cuánto tiempo?» «2 meses, tal vez, desde la noche después de la fiesta». Martín cruzó la habitación y se arrodilló junto a la cama tomando sus manos. «Un hijo», dijo maravilla en su voz. «Elena, tendremos un hijo». «Martín, no podemos. No ahora. No cuando todo está...» «Especialmente ahora», la interrumpió. «Especialmente ahora es cuando más necesitamos esperanza». Pero la realidad era implacable. 10 días después llegó la notificación oficial. Papel sellado, palabras legales, pero el mensaje era claro. Tenían 20 días más. 20 días para pagar 2,000 pesos o abandonar la propiedad. Martín lo intentó todo. Pidió préstamos a vecinos que evitaron su mirada. Intentó vender herramientas, ganado, todo lo que poseía. Pero misteriosamente nadie compraba. Las puertas se cerraban. Las ofertas eran insultantemente bajas, obviamente coordinadas para forzar la desesperación. Ricardo había tejido su red perfectamente. Una noche, sentado solo en el salón mientras Elena dormía arriba, Martín consideró lo impensable. Podría ir a Ricardo, podría suplicar, podría devolver a Elena a cambio de cancelar la deuda. La sola idea le revolvió el estómago, pero tenía que considerar todas las opciones. Un hijo venía. Elena necesitaba cuidado, medicina, comida adecuada. ¿Qué clase de padre sería si dejaba que su orgullo destruyera el futuro de su hijo? Estaba tan perdido en estos pensamientos oscuros que no escuchó el caballo acercándose hasta que golpearon la puerta. Era tarde, pasada la medianoche. Martín abrió con cautela, esperando problemas. Era el padre Lorenzo, envuelto en su capa negra, empapado por una lluvia que había comenzado sin que Martín lo notara. «Padre, que necesito hablar contigo. Ahora. Es importante». Entraron. Martín preparó café mientras el sacerdote se secaba junto al fuego. Había urgencia en los movimientos de Lorenzo, una energía nerviosa que Martín nunca había visto en el hombre normalmente sereno. «Hace 2 días», comenzó Lorenzo sin preámbulos, «visité a un viejo amigo en la capital, un notario que manejaba asuntos de la difunta esposa de don Alfonso, la madre de Elena». Martín se inclinó hacia adelante. «Doña Teresa Montero me conocía desde que éramos jóvenes. Antes de su muerte, hace 4 años, me confió algo. Documentos que me pidió guardar hasta que Elena los necesitara, hasta que estuviera lista para enfrentar a su padre». «¿Qué tipo de documentos?» «Su testamento, el real, no el que don Alfonso presentó después de su muerte». El corazón de Martín comenzó a latir más rápido. Doña Teresa venía de una familia muy rica. Cuando se casó con don Alfonso, trajo propiedades, inversiones, tierras heredadas de su propia madre. Según las leyes, esas propiedades permanecían suyas. Don Alfonso no podía tocarlas sin su consentimiento. Y en su testamento verdadero, doña Teresa dejó todo a Elena. No a don Alfonso, a Elena directamente. Propiedades que valen... Lorenzo pausó, como si apenas pudiera creer los números. Propiedades que valen más de 50,000 pesos, tal vez más. Martín se quedó sin aliento. 50,000 pesos. Era una fortuna inimaginable para un granjero como él.
Pero don Alfonso hizo que Elena creyera que no tenía nada, continuó Lorenzo. Presentó un testamento falsificado que dejaba todo a él. Elena, devastada por la muerte de su madre, nunca cuestionó, nunca supo que tenía derecho legal a una herencia independiente. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque Elena necesita saber que tiene opciones, que puede luchar legalmente contra su padre y Ricardo, que no está indefensa, pero enfrentar a su padre en tribunal tomaría meses, y para entonces habrás perdido tu granja, lo sé. Lorenzo sacó un sobre grueso de su capa. Por eso vine esta noche. Estos son los documentos originales. Testamento, títulos de propiedad, todo. Con estos, Elena puede presentar una reclamación legal inmediata. Y más importante, ¿qué? Con estos documentos puede tomar un préstamo contra su herencia. Cualquier banco lo aceptaría. Podría pagar tu deuda mañana. La esperanza, esa cosa peligrosa y preciosa, floreció en el pecho de Martín, pero casi inmediatamente la duda la siguió. Pero, ¿qué significaría eso para Elena? Tendría que revelarse públicamente como heredera de los Montero, tendría que pelear contra su padre, volver al mundo que odiaba. Sí, admitió Lorenzo, tendría que elegir, huir o luchar, y solo ella puede tomar esa decisión. Pasos suaves en las escaleras. Ambos hombres se giraron. Elena estaba allí, en camisón, una manta alrededor de sus hombros. Había estado escuchando. Lo entendió Martín por su expresión. ¿Cuánto tiempo has estado ahí?, preguntó Lorenzo gentilmente. Lo suficiente, respondió Elena, descendiendo lentamente. Mi madre me dejó una herencia, y mi padre la escondió. Sí, hija. Elena se sentó pesadamente en una silla, sus manos instintivamente protegiendo su vientre todavía plano. Siempre supe que él era controlador, manipulador, pero esto es robo, mentira. Es exactamente eso, confirmó Lorenzo. Y con estos documentos puedes probarlo. Elena miró los papeles en la mesa como si fueran serpientes venenosas. Luego miró a Martín, sus ojos buscando los de él. Si hago esto, dijo lentamente, si uso esta herencia, me convertiré en Elena Montero públicamente. No podré esconderme más. Ricardo intensificará sus intentos de casarse conmigo para acceder al dinero. Mi padre hará todo lo posible para desacreditarme, declarar los documentos falsos, arrastrarme a tribunales durante años. Lo sé, dijo Martín. Podría perderlo todo. La herencia, mi libertad, tal vez incluso... Su voz se quebró. Martín cruzó hacia ella, tomó sus manos. «O podrías ganar todo», dijo suavemente. «Podrías asegurar el futuro de nuestro hijo. Podrías reclamar lo que tu madre quería que tuvieras. Podrías detener a tu padre de controlar tu vida para siempre. Pero tu granja es solo tierra, Elena, madera y piedra. Puedo reconstruir en otro lugar si es necesario, pero no puedo reconstruir esto». Colocó su mano sobre la de ella, sobre su vientre. «No puedo reconstruir una familia. No otra vez». Lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Elena ahora. «Tengo tanto miedo, Martín. Lo sé. Yo también. Pero no tienes que hacerlo sola. Pelearé a tu lado, cada paso del camino». Elena miró al padre Lorenzo. «¿Qué debo hacer? Legalmente, quiero decir». Lorenzo sonrió, alivio visible en su rostro. «Mañana iremos a la capital. Presentaremos estos documentos a un juez. Solicitaremos reconocimiento inmediato de tu herencia y una orden de protección contra cualquier intento de tu padre de bloquearla. Y conoceremos a alguien que puede ayudarte». «¿Quién?» «Doña Isabela Reyes, una abogada. La mejor en casos de herencia y derechos de mujeres. Tu madre la conocía, de hecho. Fue doña Teresa quien me sugirió su nombre años atrás, como si supiera que algún día la necesitarías». Elena cerró los ojos, respirando profundo. Cuando los abrió, había decisión allí, acero en lugar de lágrimas. «Está bien», dijo. «Lo haré, pelearé». Martín la abrazó, sintiendo el temblor en su cuerpo, pero también la fuerza.
Esta mujer que había vendido flores bajo la lluvia, que había huido de riqueza para encontrar libertad, ahora elegiría luchar por ambas. «Hay una cosa más que debes saber», dijo Lorenzo, su voz volviéndose seria. «Ricardo y tu padre no se quedarán quietos. Cuando descubran que tienes estos documentos, que estás reclamando tu herencia, se pondrán peligrosos. Harán todo lo posible para detenerte». «Que lo intenten», dijo Elena, y su voz no temblaba ahora. «Ya no tengo nada que perder excepto todo lo que importa, y eso vale la pena luchar». Esa noche, mientras Lorenzo partía con promesas de regresar al amanecer, mientras Elena finalmente dormía con sueño más pacífico del que había tenido en semanas, Martín se quedó despierto. Miraba por la ventana hacia sus campos, hacia la tierra que había trabajado durante 2 décadas, hacia la casa donde había amado y perdido, y milagrosamente comenzado a amar de nuevo. Sabía que la tormenta que se avecinaba haría que todo lo anterior pareciera brisa suave. Ricardo no aceptaría la derrota fácilmente. Don Alfonso protegería su orgullo y poder con todas las armas a su disposición. Pero Martín también sabía algo más. Tenían esperanza, tenían la verdad, y tenían el uno al otro. A veces, eso era suficiente para mover montañas, o al menos para enfrentarlas sin parpadear. El viaje a la capital cambió todo. Doña Isabela Reyes resultó ser exactamente lo que necesitaban. Una mujer de 50 años, con ojos agudos como cuchillas y una mente legal que podía destrozar argumentos con la precisión de un cirujano. Cuando revisó los documentos que Lorenzo había guardado, su sonrisa fue feroz. «Esto es oro puro», dijo, sus dedos tocando el sello notarial del testamento de doña Teresa. «Auténtico, legal, irrefutable. Don Alfonso Montero ha cometido fraude testamentario. No solo perderá el control de estas propiedades, sino que podría enfrentar cargos criminales». Presentaron las reclamaciones a misma tarde. El juez, después de revisar los documentos, emitió una orden provisional reconociendo los derechos preliminares de Elena y congelando cualquier intento de don Alfonso de mover o vender las propiedades en disputa. Más importante, autorizó a Elena a tomar un préstamo de emergencia contra su herencia pendiente. 48 horas después, Martín entró al Banco Provincial de San Miguel con Elena a su lado y colocó 2.500 pesos sobre el escritorio de Ernesto Guzmán. El hombre palideció, claramente no esperando que pudieran reunir la suma. «La deuda completa», dijo Martín. «Más intereses adicionales por molestias. Quiero recibo oficial y el título de propiedad devuelto. Ahora». Guzmán no tuvo opción. Los documentos eran legales. El dinero real. La trampa de Ricardo se había cerrado vacía. Pero Ricardo Valenzuela no era hombre que aceptara la derrota. La noche que regresaron victoriosos de pagar la deuda, encontraron a 3 hombres esperando en la propiedad. No eran campesinos locales, eran del tipo que se contrataba para trabajo sucio en ciudades grandes, miradas duras, ropa que ocultaba armas, movimientos que hablaban de violencia profesional. Martín detuvo la carreta a distancia segura. «Quédate aquí», le dijo a Elena. «No, Elena, he dicho que no. ¿Vamos juntos o no vamos?» Descendieron juntos. Los hombres no se movieron, simplemente observaban con esa quietud peligrosa de depredadores evaluando presa. «Señor Salazar», llamó uno, el más alto. «Señorita Montero, el señor Valenzuela solicita su presencia esta noche en la hacienda Montero». «Dígale al señor Valenzuela que puede ir al infierno», respondió Elena, su voz fría como hielo invernal. El hombre sonrió, pero no era agradable. «No creo que entienda. No es una invitación, es una requisición. Y yo no creo que usted entienda», dijo una voz nueva desde la oscuridad. «Están en propiedad privada, sin invitación. Eso se llama invasión». El padre Lorenzo emergió de las sombras, pero no estaba solo. Detrás de él venían don Fernando
y otros 5 hombres del pueblo. No eran matones contratados, pero eran granjeros que conocían el trabajo duro, que tenían rifles para proteger sus tierras de lobos y ladrones. «Padre», dijo el hombre alto, su confianza flaqueando, «esto no le concierne. Todo lo que ocurre en mi parroquia me concierne, especialmente cuando veo intimidación y amenazas contra mis feligreses». Los matones se miraron entre sí. Eran 3 contra 7, y los números no favorecían la violencia. Lentamente retrocedieron hacia sus caballos. «Esto no termina aquí», advirtió el líder antes de partir. Después de que se fueron, don Fernando se acercó a Martín, vergüenza en su rostro. «Debí haber venido antes», dijo. «Debí haber creído en ti cuando los rumores comenzaron. Lo siento». «Estás aquí ahora», respondió Martín estrechando su mano. «Eso es lo que importa». Lorenzo explicó que había pasado días visitando a cada familia del pueblo, contando la verdad completa sobre la herencia robada de Elena, sobre las manipulaciones de Ricardo, sobre cómo una mujer había huido de un matrimonio forzado solo para encontrar amor verdadero. «La gente buena solo necesita la verdad», dijo el sacerdote. «Los rumores se alimentan de sombras, luz y se desvanecen». Pero Ricardo tenía un último movimiento. 2 semanas después, la noche antes de la audiencia final, donde el juez decidiría permanentemente sobre la herencia, llegó la tormenta. No solo meteorológica, aunque el cielo se abría con furia apocalíptica, sino también literal. Ricardo apareció con 5 hombres, incluyendo algunos guardias que don Alfonso había enviado. No venían a pedir, venían a tomar. «¡Elena!», gritó Ricardo sobre el rugido del viento y la lluvia. «¡Sal ahora! Esto puede terminar pacíficamente». Martín estaba en la puerta, empapado, furioso. «No va a ningún lado contigo. No tienes opción. Tengo una orden judicial que declara a Elena mentalmente incapaz de manejar sus propios asuntos. Su padre es su tutor legal nuevamente hasta que el tribunal decida». «¡Esa orden es falsa!», gritó Elena desde detrás de Martín. «Comprada con dinero de mi padre. Pruébalo. Mañana, en tribunal. Pero esta noche vienes conmigo, por las buenas o por las malas». Fue entonces cuando el padre Lorenzo llegó corriendo bajo la lluvia, gritando aquella advertencia que había abierto esta historia. «Martín, no lo hagas. Esa mujer te ha mentido sobre quién es realmente». Martín se giró, confundido. El padre Lorenzo traicionándolos. Pero Lorenzo continuó gritando, esta vez dirigiéndose a Ricardo. «Ella te dijo la verdad todo el tiempo. Es Elena Montero, heredera legal de las propiedades de su madre. Y ustedes son los mentirosos, los ladrones, los que falsificaron documentos». Martín entendió entonces. Lorenzo no lo estaba traicionando, estaba documentando, frente a testigos, las amenazas y acciones de Ricardo, y no estaba solo. Detrás de él, emergiendo de la oscuridad tormentosa, venían más personas. Don Fernando, la señora Ramírez y su familia, el tendero Ramón, otros vecinos, no muchos, pero suficientes. «Suficientes testigos», dijo Lorenzo firmemente. «Si se la llevan por fuerza, todos testificaremos. Secuestro, intimidación, falsificación de órdenes judiciales. ¿Cuántos cargos quieres enfrentar, Ricardo?» Ricardo miró alrededor, calculando. Su rostro se retorció con rabia, pero era un hombre de números, de riesgos calculados. Esto ya no favorecía sus probabilidades. «Mañana», escupió finalmente. «Mañana en tribunal, y allí veremos quién tiene razón». Se fueron dejando solo el sonido de la tormenta y los corazones acelerados de todos los que habían presenciado el enfrentamiento. Elena colapsó en los brazos de Martín, temblando no de frío, sino de alivio y agotamiento. Esa noche, rodeados por vecinos que se quedaron para protegerlos, esperaron el amanecer. La audiencia fue todo lo que doña Isabela había prometido. Sala de tribunal llena,
Don Alfonso sentado con Ricardo, ambos vestidos impecablemente, pero con tensión visible en cada línea de sus cuerpos. Isabela presentó los documentos originales. Llamó a testigos que habían conocido a doña Teresa, que confirmaron su intención de dejar todo a Elena. Presentó evidencia de la falsificación del testamento alternativo, mostrando inconsistencias en fechas, sellos, firmas. Don Alfonso intentó argumentar que Elena era inestable, incapaz. Isabela llamó al doctor del pueblo, quien testificó que Elena estaba perfectamente sana, de hecho embarazada y radiante. Ese detalle cayó como bomba. Embarazada. Don Alfonso palideció. Ricardo se puso rojo de furia. ¿Embarazada de quién?, exigió saber don Alfonso. Mía, dijo Martín poniéndose de pie, y nos casaremos antes de que nazca el niño. El juez golpeó su mazo, restaurando el orden en la sala que había estallado en murmullos. Después de 2 horas de testimonios, de argumentos legales que Martín apenas entendía, el juez se retiró a deliberar. 30 minutos de agonía. Luego regresó. He revisado toda la evidencia presentada, dijo, su voz resonando con autoridad. Los documentos presentados por la señorita Montero son auténticos. El testamento alternativo presentado por don Alfonso Montero muestra signos claros de falsificación. Por lo tanto, declaro que todas las propiedades heredadas de doña Teresa Montero pertenecen legal y absolutamente a su hija, Elena Montero. Elena se tambaleó. Martín la sostuvo. Además, continuó el juez, inicio investigación formal contra don Alfonso Montero por fraude testamentario y contra Ricardo Valenzuela por intento de coerción y falsificación de órdenes judiciales. Ambos deberán presentarse para interrogatorio en 2 semanas. El mazo golpeó. Final. Don Alfonso se puso de pie, su rostro una máscara de orgullo herido. Miró a Elena durante un largo momento. Ella le devolvió la mirada, sin miedo, sin odio, solo con una tristeza tranquila. «Padre», dijo ella suavemente, «¿todavía podrías...» «No», la interrumpió él, su voz quebrada. «Hice mi elección hace años, cuando elegí controlar en lugar de amar, cuando dejé morir a tu madre de corazón roto. No espero perdón». Se giró y salió, encorvado de una manera que Martín nunca había visto en el hombre orgulloso. Ricardo, sin embargo, se acercó con ojos llenos de veneno. «Esto no termina...» «Sí termina», dijo Isabela firmemente. «Y si vuelves a acercarte a mi cliente, te veré en prisión». 3 meses después, en una mañana de primavera que olía a flores nuevas y promesas cumplidas, Martín y Elena se casaron en la pequeña iglesia de San Miguel del Valle. Elena usaba un vestido simple de encaje blanco, su vientre visiblemente redondeado, ahora con el hijo que crecía dentro. No le importaba esconderlo, era su orgullo, su alegría, su futuro. Martín llevaba su mejor traje, remendado por manos de Elena hasta quedar casi nuevo. Sus manos temblaban cuando deslizó el anillo en su dedo, pero su voz era firme cuando pronunció los votos. Toda la comunidad asistió, don Fernando como padrino. La señora Ramírez lloraba en la primera fila, todas sus dudas anteriores olvidadas. El padre Lorenzo oficiaba con una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. Cuando el sacerdote dijo, «Puede besar a la novia», Martín tomó el rostro de Elena entre sus manos curtidas y la besó como si fuera la primera y última vez, como si pudiera verter todo su amor en ese momento único. La celebración después fue simple, pero alegre. Comida compartida, música tocada en instrumentos desafinados, risas que llenaban el aire como bendiciones. Y cuando la noche cayó, cuando los invitados se fueron y quedaron solos en su casa, Elena llevó a Martín al piano, que había permanecido silencioso durante tanto tiempo. «¿Me permites?», preguntó. Martín asintió, emoción cerrando su garganta. Elena se sentó, sus dedos tocando las teclas con reverencia. Comenzó a tocar, y la música llenó la casa como agua llenando un pozo seco. No era la música de María,
Era la música de Elena, nueva, diferente, pero igual de hermosa. Martín se paró detrás de ella, sus manos en sus hombros, sintiendo la vibración de la música a través de su cuerpo, y en ese momento entendió algo profundo. El amor no reemplaza el amor, pero el corazón humano es más grande de lo que creemos. Tiene espacio para todo lo que fue y todo lo que será. Los meses siguientes trajeron cambios. Elena usó parte de su herencia para expandir la granja, comprar ganado nuevo, contratar trabajadores, pero mantuvo la esencia simple que tanto amaba. No construyeron mansión, no se mudaron a la ciudad, permanecieron en la casa que los había visto enamorarse. Con el resto del dinero, Elena estableció una fundación para mujeres que huían de matrimonios forzados, para viudas que necesitaban apoyo, para cualquiera atrapado entre poder y libertad. Don Alfonso nunca enfrentó prisión. Los cargos fueron retirados cuando aceptó retirarse completamente de la vida pública y transferir todas sus propiedades restantes a Elena. Vivía ahora solo en una casa más pequeña, visitado ocasionalmente por Elena que, a pesar de todo, no podía abandonar completamente a su padre. Ricardo huyó a otra provincia antes de ser arrestado. Rumores decían que había perdido todo en deudas de juego. Nadie en San Miguel del Valle lamentó su partida. Y una noche de agosto, cuando las estrellas brillaban como diamantes sobre campos dorados, Elena dio a luz una niña, pequeña, perfecta, con los ojos oscuros de su madre y la barbilla fuerte de su padre. La llamaron Teresa, por la madre de Elena que había plantado las semillas de esta libertad, incluso sabiendo que no viviría para ver florecer. Martín sostuvo a su hija en brazos y lloró. Lágrimas por Tomás, quien nunca tendría hermana. Lágrimas por María, quien hubiera amado a esta niña. Lágrimas por todo lo perdido y todo lo encontrado. «Gracias», susurró a Elena, quien yacía agotada pero radiante en la cama. «¿Por qué? Por verme cuando estaba invisible, por quedarte cuando hubiera sido más fácil irse, por darme una razón para volver a creer». Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Aquella tarde lluviosa, cuando compraste mis flores marchitas, no compraste solo flores, compraste mi futuro. Me diste algo que todo el dinero del mundo nunca pudo. Una elección verdadera. Elegí el amor sobre el oro, la tierra bajo mis pies sobre mansiones vacías, las manos callosas de un hombre bondadoso sobre promesas huecas de un mundo frío». Martín besó su frente, luego la de la pequeña Teresa. Afuera, el mundo continuaba girando. En algún lugar, don Alfonso miraba viejas fotografías de una esposa muerta y una hija perdida, preguntándose dónde había tomado el camino equivocado. En la capital, doña Isabela celebraba otra victoria legal, ayudando a otra mujer a encontrar su voz. Pero aquí, en esta casa simple rodeada de campos que olían a vida nueva, 3 corazones latían en armonía. Una familia, no de sangre solamente, sino de elección, de lucha, de amor más fuerte que cualquier tormenta. Elena se quedó dormida con Teresa en sus brazos. Martín se sentó junto a la ventana, mirando hacia el jardín que María había amado y Elena había revivido. 2 mujeres, 2 amores, 2 capítulos de una vida que finalmente tenía sentido completo. La luna ascendía sobre San Miguel del Valle, bañando todo en luz plateada. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas alegrías, nuevos días para vivir y amar. Pero esa noche, Martín Salazar cerró los ojos y durmió sin pesadillas por primera vez en 4 años. Y soñó con primaveras interminables y flores que nunca se marchitaban. Porque había aprendido la verdad más fundamental. El amor no es un bien finito que se agota. Es un jardín que crece más rico con cada semilla plantada, más hermoso con cada estación que pasa. Y este jardín apenas comenzaba a florecer.